Una vida milagrosa. Capítulo 4. Los vientos del Pentecostés en nuestra habitación. Al año siguiente del accidente, yo pasé mucho tiempo en el hospital, pero debido a que mi seguro no era muy bueno, me enviaban a casa algunas veces entre cirugías durante semanas o meses. Había enfermeros encargados de cuidarme en casa y regularmente iban para ayudarme con las intravenosas y con otras cosas que mi esposa no podía hacer. Mi actitud y mi temperamento comenzaron a deteriorarse a medida que se repetía el interminable ciclo de enfermedad, cirugía, recuperación. Creo que esto se debió a tres razones principales. En primer lugar, mi personalidad es extremadamente activa y permanecer atorado en el hospital o incluso en mi propia cama sin poder hacer cosas era muy difícil para mí. El segundo factor fue que debido a que mis heridas eran tan severas y tan extensas, constantemente sentía mucho dolor. Era muy difícil mantener una actitud positiva cuando estaba tan débil y enfermo, y tenía que lidiar con el interminable dolor. Los médicos me mantenían con los analgésicos más fuertes posibles, y creo que esa era la causa de la tercera razón por la que mi actitud se había vuelto tan mala. Yo ya no podía escuchar la voz de Dios. Antes del accidente mantenía conversaciones detalladas con Dios diariamente, pero después parecía como si Él se hubiera mudado. Ahora, no me malentienda, yo sabía que Él me amaba y que había enviado a los ángeles para salvarme. De hecho, lo primero que intenté comunicarle a mi esposa después de que me despertaran del coma inducido fue que había visto a dos enormes ángeles. Había sido algo tan profundo que yo deseaba decírselo a todo el mundo, los médicos, las enfermeras, a todo aquel que escuchara, pero mi temor de lo que podrían pensar me detenía algunas veces. La pregunta real. Entre la cuarta y la quinta cirugía, me preguntaron si podía compartir mi testimonio en una iglesia del pequeño pueblo de mi abuela y de mi abuelo, de quienes le hablé en el capítulo 1. Fue el primer lugar donde escuché acerca de Jesús y de su amor cuando era niño, 32 años atrás. De manera que creo que el Señor deseaba enviarme a ese lugar primero para compartir oficialmente mi testimonio, aunque debo admitir que estaba demasiado asustado para pararme frente a la gente y hablar. Un día, no mucho tiempo después de hablar en la iglesia del pueblecito, me encontraba sentado en la mesa de la cocina leyendo mi Biblia y orando. Antes del accidente, cuando leía la Biblia, las palabras me parecían muy poderosas y vivas. Desde el accidente, de alguna manera, se habían convertido en solo palabras. Antes mis oraciones eran conversaciones íntimas con Dios, pero después éstas se convirtieron en solo palabras. Ya no había vida en ellas tampoco. Mirando en retrospectiva, creo que los fuertes medicamentos que estaba consumiendo eran la causa, pero en ese momento yo no comprendía lo que estaba sucediendo. Aunque yo había visto a los ángeles que Dios envió y sabía que Él había llevado a cabo un enorme milagro al salvar mi vida, me sentía miserable por dentro, porque extrañaba la diaria relación y la interacción que solíamos tener. Yo ya no lo soportaba y terminé molestándome. Azoté la Biblia y clamé en voz alta a Dios, pregunta tras pregunta. ¿En dónde estás? ¿Por qué ya no me hablas? ¿Por qué te molestaste en siquiera salvarme si ya no podemos estar cerca? ¿Cuándo voy a restablecerme? Continué ufanándome en autocompasión hasta que ya no tuve más que decir. Sentado en el silencio, escuché a Dios hablarme por primera vez en meses, de forma interesante. Él ignoró todas las preguntas que acababa de plantearle durante mi berrinche y en lugar de ello me hizo una pregunta. Él me preguntó si recordaba nuestra conversación en la ducha cuando le dije que moriría para hacer avanzar su reino. Él me recordó la condición que le planteé, que él enviaría un reemplazo que amara a Lori y a los niños más que yo. Le dije que lo recordaba. Entonces me dijo que él había cumplido su parte del trato. Eso no me parecía lógico, ya que yo continuaba vivo. Él me dijo que había cumplido su parte del trato. Finalmente le pedí que me lo explicara. Me dijo que yo era el reemplazo.
Yo era el esposo reemplazante y el padre que ahora amaba a su esposa y a sus hijos más que antes. Era totalmente cierto. El accidente había provocado que mis prioridades cambiaran y me había abierto los ojos a lo que era verdaderamente importante en la vida. Mi familia formaba una gran parte de ello. Aunque antes los amaba mucho, ahora los amaba y los apreciaba más. Comencé a llorar cuando me di cuenta de su misericordia y su gracia en la situación que yo no había comprendido antes. Él continuó diciendo que yo había estado hablando mal de él cuando le contaba a la gente la historia del accidente y que él me había preguntado si moriría por hacer avanzar el reino. Dije, pero Señor, tú me preguntaste si moriría por hacer avanzar el reino, y cuando dije que sí, sucedió el accidente. El Señor me explicó que aunque esas eran afirmaciones ciertas, yo había malentendido completamente la pregunta. Cada vez que él había preguntado si moriría por hacer avanzar el reino, él no estaba hablando de una muerte física de una vez, sino de una muerte a mi yo cotidiano. Él estaba preguntando si entregaría mis planes, mis intenciones y mis deseos para llevar a cabo su voluntad. Esto es algo que él les está pidiendo a todos los cristianos que lleven a cabo. A partir del día en que me llamó por mi nombre en aquella iglesia, ese había sido un llamado a dedicarme al ministerio a tiempo completo, pero yo no lo había aceptado una y otra vez a lo largo de los años. Él lo había confirmado a través de muchas maneras diferentes, pero yo siempre había elegido mi propio camino. Meses después del accidente, el Señor le dijo al pastor Ryan que yo sería evangelista. Le pedí a Dios que Él mismo me lo dijera. Lo hizo, pero yo no escuché. El Señor me recordó que Él había enviado a mi esposa 2 días antes del accidente para intentar cambiar mi parecer, pero una vez más yo había rechazado su llamado. Esa noche, bajo la dirección del Espíritu Santo, ella me pidió que no regresara a trabajar como mecánico, que vendiéramos el negocio y nos dedicáramos al ministerio como familia. Comencé a pensar mucho acerca del accidente y de lo que lo había provocado. En Juan 10:10 Jesús nos enseñó que el diablo no viene sino para robar, matar y destruir, pero que Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Dios desea lo mejor para nosotros, pero Él nos da libre albedrío, y cuando no elegimos correctamente, algunas veces sufrimos las consecuencias. Creo que el accidente sucedió debido a mi continua desobediencia en esta área y me había hecho vulnerable a un ataque del diablo. Dios sabía lo que el enemigo estaba planeando e intentó hacerme cambiar de dirección para evitarlo, pero yo no había escuchado. Aceptar el llamado. Después de que todo sucedió, ahora era obvio, incluso para alguien tan simple y necio como yo, que no tenía opción más que estar en el ministerio a tiempo completo. Decidí que iría a la iglesia en la que el Señor me había llamado por mi nombre casi 20 años atrás, de manera que esta vez pudiera arrepentirme y aceptar su llamado en lugar de huir. Yo sabía que no tenía que hacerlo de esa forma, pero de alguna manera parecía ser lo correcto. Conduje hacia la iglesia durante 2 horas y entré. Estaba vacía porque era la mitad de la semana, así que pude recorrerla hasta que encontré el lugar exacto donde me había sentado cuando Dios me llamó por mi nombre. Aunque habían pasado casi 20 años, mi memoria continuaba vívida. Incliné mi cabeza y comencé a orar. Le pedí al Señor que me perdonara por ser tan testarudo y desobediente y por huir de su llamado todo ese tiempo. Cuando oré comencé a sentir dolor en lo profundo de mi corazón por todos los años que había perdido. No era condenación o culpa, sino un dolor divino por no hacer lo que estaba llamado a hacer. Me di cuenta de que mi elección no solo me había afectado a mí, sino a muchos otros. Ahora podía sentir de verdad la fuerte presencia de la gloria de Dios en ese lugar y de pronto el Espíritu Santo levantó mi cabeza y me abrió los ojos. Cuando lo hizo, el Señor abrió mis ojos espirituales y pude ver varios ángeles con túnicas blancas sentados en los asientos que me rodeaban. Cada uno de ellos tenía la cabeza inclinada también, y había una sensación solemne pero poderosa en ello. Eso me hizo comprender aún más lo serio que era esto y que mi desobediencia anterior, así como mi actual decisión de aceptar este llamado, no debían de tomarse a la ligera. El Señor me recordó las palabras proféticas que el pastor Ralph Díaz me había dado en Nueva York meses antes del accidente. Él había dicho que pronto vería ángeles, aunque no era así como lo imaginaba. Yo pude verlos la noche del accidente
y una vez más sentados a mi alrededor en la iglesia. Él también había dicho que estaría en el ministerio a tiempo completo y que la gloria del Señor rodearía mi ministerio y a mí. Esto también se estaba cumpliendo cuando respondí al llamado de Dios en la iglesia aquel día. El peso de su presencia parecía envolverme. El pan dulce es revelado. De hecho, cada una de las cosas que el pastor Díaz me dijo se llevaron a cabo, incluyendo conocer a alguien muy importante para mi futuro, mientras me encontraba de vacaciones. Obviamente había sido Bruce Carlson, el hombre que Dios me mostró en el sueño del pan dulce. Él era la persona que Dios había elegido enviar para que orara porque mis intestinos crecieran de nuevo. Su obediencia fue la razón por la que no morí de hambre. Cuando le pregunté al Señor cómo debía llamar el ministerio que estaba a punto de comenzar, Él inmediatamente me dijo Sweet Bread Ministers o Ministerios Pan Dulce. Yo fui obediente, pero tengo que admitir que al principio de alguna manera me sentí incómodo con ese nombre, hasta que hablé en alguna iglesia y el pastor me dio revelación acerca de lo que eso significaba en realidad. Después de compartir mi testimonio, él me preguntó por qué había elegido llamarlo Ministerios Pan Dulce. Le expliqué el sueño que tuve en que comía pan dulce con el hombre que terminó asistiendo a orar por mí y de cómo había sucedido entonces el milagro. Él se conmovió demasiado y comenzó a decirme cuán profundo era. Yo creía que él se refería al hecho de que el Señor me había mostrado a Bruce Carlson en el sueño antes de que lo conociera y de cómo terminó orando por mí, pero él dijo que esa solamente era una parte. Me preguntó si sabía lo que significa el término pan dulce. Respondí que para mí era un pan con sabor dulce y glaseado en la parte superior. Él se asombró de que no supiera su otro significado y me dijo que el término pan dulce describe algo completamente distinto en otras partes del mundo. Se dirigió hacia su computadora y escribió pan dulce en un buscador y más tarde imprimió una de las descripciones que encontró. Decía que pan dulce eran el páncreas, el estómago y los intestinos calientes de un cordero o un becerro. Todo eso se había dañado gravemente en mi accidente. Mis intestinos eran lo que había sanado y habían crecido varios centímetros cuando Bruce Carlson oró por mí. El sueño del pan dulce que el Señor me había dado ahora tenía un mayor significado, al darme cuenta del concepto simbólico de lo que realmente significa el pan dulce. Dios no solamente me había mostrado a Bruce Carlson semanas antes de conocerlo, lo cual fue increíble, sino también me había mostrado simbólicamente que Él se acercaría a mí y podríamos compartir este pan dulce o milagro intestinal. Batallas con el temor. También hubo otra parte importante en el sueño. Al final del sueño yo temía tener que compartir mi pan dulce con otros. El Señor me dijo que debido a que era un regalo, yo tenía que compartirlo y estar feliz de ello. Yo supe claramente después del accidente y de aceptar el llamado al ministerio a tiempo completo que la razón por la que no deseaba compartir era por temor. El temor había provocado que no le hablara a nadie del abrazo de Jesús en mi infancia durante más de 20 años y me había detenido a compartir la realidad de Dios con otras personas cuando había tenido la oportunidad. El temor se debía a muchas razones. Yo temía que la gente no me creyera. Temía que la gente pensara que estaba loco o que era extraño. Temía que la gente mirara quién era y viera todos los errores que había cometido y dijera que era un hipócrita y que no tenía derecho de hablarle de Dios a la gente. Temía fracasar y parecer un tonto. También temía que la gente me hiciera preguntas cuyas respuestas no conocía, porque creía que mi conocimiento de Dios era insuficiente. El Señor comenzó a mostrarme que esos temores que me detenían de entrar en el ministerio, en primer lugar podían reducirse a una cosa: el temor al hombre. Con el tiempo el Señor comenzó a quitar estos temores a medida que me enseñó a buscarlo solo a Él para obtener aprobación y éxito, pero fue un proceso. No fue sino hasta que me recuperé físicamente por completo que acepté el llamado de Dios al ministerio a tiempo completo en mi vida, mientras Él comenzó a enviarme pequeñas oportunidades para compartir mi testimonio. Cada vez el temor me consumía durante días antes del evento. Cuando llegaba la hora de pararme frente a la gente, todos aquellos temores me invadían, provocándome sudor y haciéndome temblar cuando hablaba.
Me costaba permanecer enfocado ya que mi mente escuchaba todos esos pensamientos de temor y me intimidaban. Esto me llevaba a un dilema, porque yo le había dicho al Señor que entraría en el ministerio, pero cuando surgía la oportunidad, algunas veces me resistía debido al temor. Yo deseaba compartir el pan dulce, el testimonio de los milagros que Dios había hecho en mí, pero eso me asustaba demasiado. Dios comenzó a darme sueños que me mostraban lo que estaba sucediendo y lo que estaba en juego. En uno de ellos, un hombre sin rostro estaba frente a mí sosteniendo una motosierra. La punta o nariz de la barra de la motosierra estaba en mi boca y yo estaba mordiendo la barra tan duro como podía, mientras retraía mis labios y mis mejillas, de manera que no se cortaran con la cadena giratoria. Aunque nunca habló, yo sabía que el hombre sin rostro deseaba que abriera mi boca, pero yo tenía tanto temor que no podía hacerlo. De pronto él movió la sierra de un lado a otro, cortando mis mejillas hasta la quijada y abrió mi boca esperando que sintiera dolor o viera sangre, pero no había nada. Toqué mis mejillas con las manos y me di cuenta de que no solamente no me había lastimado, sino que ahora mi boca estaba completamente abierta y se sentía bien. Como mencioné anteriormente en mis sueños, el hombre sin rostro siempre representa al Espíritu Santo y Dios me estaba mostrando simbólicamente que Él deseaba que abriera mi boca. Él me estaba mostrando que me ayudaría a llevarlo a cabo y que aunque yo temiera, no dolería. La noche siguiente tuve un sueño como si me encontrara mirando desde el espacio exterior. Vi a un hombre que estaba corriendo sobrenaturalmente de un continente a otro alrededor de la tierra, buscando a alguien que lo ayudara, pero no podía encontrar ayuda en ninguna parte. Mientras corría, la superficie de la tierra se calentaba cada vez más. Él estaba intentando alejarse del calor, pero no había lugar donde ir. Comenzó a llorar del dolor mientras el fuego comenzaba a salir desde las grietas de la tierra. Era difícil verlo y me sentí mal por el hombre, porque yo sabía que iba a morir. De pronto el Señor me preguntó si yo iría a ayudarlo. Este fue un sueño claro en el que el Señor me estaba pidiendo que ayudara a otros a encontrar su camino hacia la salvación eterna. Una vez más, el Señor me estaba pidiendo que abriera mi boca en beneficio de otras personas. Al poco tiempo oré a Dios pidiéndole que me diera poder y me llenara del Espíritu Santo para que pudiera llevar a cabo lo que Él deseaba. Entonces tuve un sueño en que un viento con la fuerza del huracán soplaba tan fuerte en mí que apenas podía mantenerme de pie y comencé a irme hacia atrás. Pronto supe que esa era una señal profética de lo que estaba a punto de suceder. El Pentecostés en nuestra habitación. Comencé a orar firmemente porque el Señor removiera todos esos temores de manera que pudiera llevar a cabo lo que Él me había llamado a hacer. Cuando me encontraba hablando con alguien cara a cara, los temores no me molestaban, pero cuando hablaba frente a un grupo, ahí era cuando me sentía intimidado. Hasta entonces yo únicamente había hablado unas cuantas veces y solamente a iglesias y grupos pequeños, pero algunas personas de mi iglesia comenzaron a organizar un evento para la comunidad en el que yo sería el ponente y donde habría la posibilidad de que cientos de personas asistieran. El evento estaba programado para el domingo 28 de octubre de 2007, por la noche, aproximadamente un año después de mi accidente. A medida que se acercaba el evento, mis temores continuaban elevándose. Cada vez que escuchaba el anuncio del servicio en la radio o veía un cartel anunciándolo, se me congelaba la sangre. La noche del viernes antes del evento, me pidieron que ministrara a un hombre que acababa de salir de la prisión. Yo estaba feliz de hacerlo, ya que esto tranquilizaría mi mente para el evento próximo. Él había consumido droga durante toda su vida, tal como yo, y teníamos algunas otras cosas en común, de manera que pudimos entendernos muy bien. Él estaba pasando por momentos difíciles y necesitaba ayuda y lo sabía, así que al final de la noche él había elegido aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Después de guiarlo en oración a que le pidiera a Dios que entrara en su corazón, comencé a intentar explicarle lo que podía esperar de la vida cristiana y cuán grande era Dios. Él estaba preocupado de que tan pronto como se marchara o el día siguiente se esfumara lo bien que se sentía en ese momento. Debido a que ambos habíamos consumido drogas durante mucho tiempo, yo decidí utilizar una analogía del estilo de vida que él entendería. Le dije que el Espíritu Santo era más poderoso que todo tipo de droga o alcohol que pudiera imaginarse. Continué diciéndole que no tenía que preocuparse de que se esfumara,
porque Dios ahora había entrado a morar en su interior y podía entrar en la presencia de Dios cada vez que quisiera, sin efectos secundarios negativos. Pasé la mayor parte del día siguiente en oración, debido a mi temor de tener que hablar el domingo frente a cientos de personas. Temía que la gente que me conocía me llamara hipócrita por hablar de Dios, o que alguien llegara y gritara enfrente de la multitud mis pecados y actividades ilegales del pasado. Sobre todo temía pararme ahí y hacer el ridículo por no saber qué decir o cómo decirlo. Sabía que el Espíritu Santo tenía que mostrarse o yo estaría en problemas. Sin su dirección y su poder, yo habría fracasado miserablemente. Esa noche dormí solamente en segmentos de 10 a 20 minutos corridos antes de despertar y clamar a Dios desesperadamente. Lamentablemente continuaba despertando a Lori por mis oraciones en voz alta. Cuando ella se despertaba, yo le pedía que también orara por mí. Una y otra vez durante la noche le pedí a Dios que enviara al Espíritu Santo en gran medida para que el primer servicio del ministerio no fuera un fracaso. A las 3:30 de la mañana aproximadamente, el Señor me dio un sueño en el que Lori y yo nos encontrábamos en la sala de espera de un hospital. Parecía que había pasado mucho tiempo para ver el médico, cuando una enfermera entró en la sala y se nos llevó por un pasillo que tenía muchas puertas. Ella nos dijo que fuéramos a la sala de exploración que tenía la luz roja sobre la puerta y el médico iría a vernos. Cuando entramos en la sala nos dimos cuenta que el muro del exterior de la sala de exploración colindaba con un bar o un salón común de bebida. Había una ventana en el muro y podíamos ver directamente hacia el bar, donde había gente festejando y bebiendo. Le mencioné a Lori que pensaba que era de mal gusto que el hospital mantuviera esa ventana ahí, que debían cerrarla, ya que era un tanto ofensivo que en la sala de exploración tuvieran una ventana que daba hacia un bar. Ambos habíamos dejado de beber en ese punto de nuestra vida y yo no deseaba tener que pensar en ese estilo de vida porque nos había causado demasiados problemas en el pasado. En ese momento la enfermera regresó cargando lo que parecía ser una charola redonda de bar que tenía vasos llenos de bebida. Ella dijo que el médico había prescrito nuestro medicamento y ahí estaba. Yo argumenté que el médico nunca había entrado a vernos en la habitación, pero ella dijo que me equivocaba. Él había entrado y ese era el medicamento que había ordenado. Intenté discutir con ella un poco más, pero ella nos entregó los vasos de bebida y nos dijo muy firmemente que solo tomáramos el medicamento. Lori y yo chocamos los vasos como lo hubiéramos hecho en un bar e inclinamos la cabeza hacia atrás para ingerir el medicamento. En ese mismo momento desperté del sueño por el sonido de la fuerza del viento en nuestra habitación. Me encontraba recostado boca arriba y el viento estaba provocando que la sábana chocara con el lado izquierdo de mi rostro. Las pesadas cortinas de nuestras ventanas estaban sacudiéndose a un ángulo de 45 grados, lo cual permitía que la luz de la luna iluminara nuestra oscura habitación. El viento parecía correr en círculo en nuestra habitación como un ciclón. Todo eso me asombró y grité auxilio, como una niña asustada. Escuché que Lori dijo algo, pero no pude entenderlo porque el sonido del viento era demasiado fuerte. Después de algunos momentos el viento se calmó y nuestra habitación se oscureció de nuevo a medida que las cortinas regresaban a su lugar y bloqueaban la luz de la luna de nuevo. Le pregunté a Lori, ¿escuchaste eso? Ella dijo que me había escuchado gritar, pero que no podía moverse ni abrir los ojos, porque de mi mano salía un poder increíble y se iba a su rostro y a su cabeza inmediatamente. Lori había estado durmiendo boca abajo y mi mano derecha estaba debajo de su almohada, con la palma hacia arriba, directamente bajo su rostro, cuando comenzó a soplar el viento. Ella dijo que era como un caleidoscopio eléctrico. De mi mano salieron colores con poder que se sentían embriagadores y la habían abrumado por completo. Aunque ella nunca había consumido drogas, dijo que se imaginaba que la experiencia se sentía más fuerte que cualquier droga ilegal. Cuando yo grité auxilio, ella gritó, le ordeno a esto que se detenga en el nombre de Jesús, y después sintió añadir, a menos que sea el Espíritu Santo. De inmediato me di cuenta de que todo el temor se había ido y que en ese lugar se sentía paz y gozo. Ahora también tenía la explicación de lo que el Señor haría en el servicio ese día. Aunque apenas dormí en la noche y era de madrugada, yo sabía que no podría volverme a dormir, ya que una gran emoción comenzó a revolver en mi interior.
Este encuentro me llevó a experimentar un completo cambio, de ser temeroso a que nadie me detuviera. Dios derramó sobre mí su Espíritu Santo y la prueba estaba en el cambio de perspectiva y de mentalidad. En caso de que quien esté leyendo se lo pregunte, permítame aclarar que no había ventanas abiertas en nuestra habitación esa noche y que nuestra puerta también estaba cerrada, de manera que no hay una posible explicación terrenal a la violenta ráfaga de viento que entró en nuestra habitación. Leí de nuevo el relato del Pentecostés en Hechos 2, después de que esto sucediera, y por primera vez me di cuenta de que dice que el ruido de una violenta ráfaga de viento entró en la casa en la que estaban cuando vino el Espíritu Santo. Puedo decir que si el viento de nuestra habitación hubiera sido tan fuerte como sonó, nuestra casa habría sido fácilmente derribada. También me di cuenta de que cuando el Espíritu Santo llenó a todos los creyentes en el aposento alto, tuvo el mismo efecto que en mí. Sus temores se fueron, con la prueba de que después de que salieron del cuarto cerrado, comenzaron inmediatamente a predicar. El plan de Dios. La reunión terminó bien aquel día y vimos que el Señor hizo cosas asombrosas en la vida de la gente. Aunque hubo más de 300 personas en el público, yo pude hablar durante casi 2 horas y en ningún momento me sentí intimidado ni asustado. Dios tiene sentido del humor. El hecho de que Él utilizara justo las palabras que yo le había hablado a alguien más la noche anterior y más tarde las volteara y las utilizara conmigo en el sueño, me hizo pensar. Incluso utilizó lo que salió de la boca de Lori. Ella no tenía idea de lo que había dicho la noche anterior cuando declaró que lo que sentía era más fuerte que cualquier droga ilegal. Tampoco podría haber sabido lo que yo estaba soñando cuando dijo que el poder era embriagador. Era claro quién era el médico de mi sueño y que él había estado en nuestra habitación aunque yo no lo había discernido. Era obvio también que él sabía qué medicamento necesitaba para ayudarme y que él lo había enviado. Él también me hizo darme cuenta de que era de mal gusto siquiera comenzar a comparar su poder con algo tan bajo como las drogas y el alcohol. Dios no había provocado los temores que yacían dentro de mí. Estos eran un ataque emocional del enemigo. Pero cuando oré al Señor con todo mi corazón, Él utilizó la situación para soltar su poder en mi vida. Cuando lo hizo, yo terminé en un lugar o en una condición mucho mejor de lo que había estado antes de mis temores. Del mismo modo, la perfecta voluntad de Dios no era que tuviera el accidente, pero debido a que es un Dios asombroso, Él puede hacer que algo bueno surja de lo malo. Es por ello que Romanos 8:28 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Debido a todos los milagros que rodearon mi accidente, millones de personas han podido escuchar cuán real es Él y cuánto nos ama, incluso cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer.